Acompáñenme a sus Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar, hermanos, y poner en manos del Señor nuestra predicación del día de hoy. Bendito Padre, tú eres, Señor, el único digno de toda adoración. No hay nadie más que merezca el respeto, la gloria, la honra, sino únicamente tú, que eres grande. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, y queremos pedirte para que en esta mañana, Señor, pueda esta palabra tuya moldear nuestro corazón, fortalecernos también, Señor, ante todos los ataques que el enemigo pone ante nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con gozo, pero también con reverencia y con ese temor, Señor, de cumplirla siempre únicamente para tu gloria y honra. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Cuando el Señor me llamó para el ministerio, un pastor muy querido, a quien le tengo gran estima, me dijo: hermano, ahora sí prepárese, porque va a ser atacado por el enemigo. Y aunque esto lo dijo de una manera riéndose, la verdad es que sí me ocasionó a mí cierta inquietud, porque las palabras sí traían algo de peso. Yo las sentía como que algo sí era verdad lo que me estaba diciendo. Y efectivamente, a partir del inicio del ministerio que me ha sido encomendado, no he estado exento de ataques. En el libro apócrifo de Sirácides, llamado también Eclesiástico, que podemos encontrar en la Biblia católica, es un libro apócrifo, recuerden, no es un libro inspirado, pero está en la Biblia católica. En el versículo 1 del capítulo 2 viene una sentencia que dice así: si te has decidido a servir al Señor, prepárate para la prueba. El Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 16, versículo 24 dice que todo aquel que quiera servirlo debe tomar su cruz. Y este pasaje, hermanos, que vamos a considerar, no se refiere únicamente a mi ministerio, sino que se refiere a todos nosotros, a todos aquellos que por alguna razón nos hemos entregado al Señor Jesucristo, por alguna razón servimos al reino de los cielos. Recibimos constantes ataques por parte de Satanás. Así que en la predicación de esta mañana veremos uno de los pasajes más conocidos en la vida de nuestro Señor Jesucristo,
que fue la tentación que sufrió en el desierto por parte de Satanás. Pasaje pensaba yo predicarlo cuando nos tocara la serie de Mateo, pero por alguna razón y debido a los ataques que seguramente estamos sufriendo muchos de nosotros de parte de Satanás, he querido hacerlo para fortalecernos, hermanos, para fortalecernos como iglesia. De manera personal y como iglesia debemos estar en entendidos de que Satanás es nuestro enemigo y de que constantemente nos está acosando, nos está acechando, nos está tentando. Esto nos va a servir entonces para que seamos fortalecidos por el bendito Espíritu Santo y sobre todas las cosas que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos sin desmayar, sabiendo que tenemos un Dios que todo nos protege. Vamos a comenzar, hermanos, entonces, viendo lo que este pasaje nos habla acerca de la tentación que sufre nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo anterior, Mateo nos narra acerca del bautismo de Jesús, de cómo es reconocido también por medio del Espíritu Santo como el Hijo de Dios y cómo es investido con el poder del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, como dice la Escritura, se despoja de su divinidad, viene como hombre, entonces Él es investido también con el poder del Espíritu Santo. No viene con todas los atributos de Dios porque Él decide humillarse y tomar la forma de hombre. Así es de que es en el bautismo donde Él recibe esa investidura por parte del Espíritu Santo. Dice Mateo 3, 16 al 17. Dice, Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente después de este acontecimiento, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo es llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Él había sido capacitado ya para la obra que había sido él mismo, había tomado en el pacto que hace la Trinidad para la redención de los hombres. El Señor mismo había tomado iba a tomar esa característica de convertirse y de venir aquí como humano. Así de que lo que esto nos demuestra es que aun cuando nosotros tenemos el favor de Dios, no nos impedirá ser tentados. Por el contrario, después de que nosotros obtenemos un triunfo espiritual en nuestra vida, casi siempre vamos a ser tentados. Cuando nosotros sentimos que ya estamos plenos, satisfechos en nuestra vida espiritual, cuando sentimos que realmente Dios hizo un cambio en nosotros, estamos en gozo, reflejamos con gozo que somos bendecidos por Dios, cuando ya nada nos inquieta, cuando las actitudes de las personas que antes nos molestaban pasan a segundo plano y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando servimos a la iglesia, cuando todo es felicidad, entonces es cuando vienen las pruebas. A Pablo se le envió un mensajero de Satanás después de que tuvo el privilegio de estar en el tercer cielo, dice la Escritura. Y se le envía un mensajero de Satanás para evitar que aquello que Pablo había visto, el haber visitado el tercer cielo, lo inflara, dice la Escritura, para evitar que su orgullo se le fuera para arriba. Es por eso que después de las pruebas, hermanos, después de que nosotros tenemos un triunfo espiritual, vienen las pruebas. Por eso nosotros no debemos de desperdiciar las pruebas, despreciarlas, no debemos de despreciar las pruebas. Por el contrario, debemos de agradecerlas
y prepararnos con todos los medios de gracia que Dios pone a nuestro alcance para soportar esas pruebas. Los medios de gracia que nos van a ayudar son la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, el ayuno, la comunión de los santos. Todos ellos son medios de gracia que nos van a servir para nosotros soportar las tentaciones y de esa manera nosotros salir aprobados de ellas. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas nos sirven. Las pruebas sirven para nuestra vida espiritual. Porque Dios no nos va a dejar nunca desamparados ni desarmados ante los ataques del enemigo. Así como el Señor Jesucristo en su condición de hombre fue equipado para enfrentar la tentación por medio del Espíritu Santo, así también a nosotros Dios nos prepara por medio del Espíritu Santo para enfrentar todos los ataques del enemigo. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Debemos también advertir en este pasaje que el diablo siempre va a estar buscando aquellos hombres y mujeres que más se comprometen en la obra de Cristo. Esa es la intención siempre de Satanás. La intención de Satanás es destruir la obra de Dios, destruir la obra redentora de Cristo, pero destruir también a todos aquellos que le sirven a esa obra. Usted puede pasar años sentado en una banca de una iglesia, incluso puede estar sirviendo de alguna manera en la iglesia y puede vivir su cristianismo sin ninguna preocupación, no pasa nada, vive un cristianismo muy a gusto. Pero cuando realmente se decide entregar a la obra del Señor, cuando realmente decide entregar su vida al servicio al Señor, entonces ahí es cuando vienen los ataques. Es en ese momento. Y no lo digo para desanimarlo, hermanos, no, por el contrario. Es un privilegio que nosotros podamos servir el poco a aquel que entregó su vida por nosotros. Ese es un privilegio. El Señor Jesús comenzó a ser tentado cuando inicia su ministerio, no antes. Es cuando inicia su ministerio cuando el Señor Jesucristo comienza a ser tentado, porque Satanás tiene un especial interés en atacar a aquellos que son útiles para el reino de Dios. De ahí el consejo del escritor de Eclesiástico que dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Dice el versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús no fue voluntariamente al desierto. La Escritura nos dice que Él fue llevado por el Espíritu para ser tentado. Él no fue voluntariamente al desierto porque la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos instruye a nosotros a rogar al Padre para que no seamos tentados. También en Marcos capítulo 14, versículo 38, les dice a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Por lo tanto, nuestra preocupación debe ser no entrar en tentación. No debemos nosotros de andar buscando entrar en la tentación. Por el contrario, debemos nosotros de estar velando y orando para que no entremos en la tentación. Esto nos habla de que debemos de tener una vida muy cuidadosa, una vida cristiana muy cuidadosa para no entrar en la tentación. Evitar todas aquellas cosas que nos hagan entrar en la tentación. No debemos de entrar en la tentación, pero si Dios en su soberanía
permite que seamos tentados, no debemos de despreciar esto ni debemos de considerarlo como extraño. Lo que debemos de hacer es fortalecer nuestras defensas, pero no en nuestras fuerzas, no buscar fortalecer en nuestras fuerzas, sino que debemos de buscar fortalecernos en el Señor. Dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aunque las tentaciones de Jesús fueran hechas por el diablo, estas tentaciones formaban parte del plan perfecto de Dios para la obra redentora de su Hijo. Jesús en su perfecta humanidad había sido capacitado para el Espíritu Santo, para la obra redentora, y el diablo, ese ser malvado que odia a todo lo que Dios ama, se iba a enfocar con toda su fuerza en tratar de destruirlo. Ese era el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es tratar de destruir la obra de Dios. Porque debemos de saber, hermanos, y yo estoy seguro que todos aquí lo creemos, pero probablemente mucha gente que nos escucha no lo cree, pero el diablo existe. El diablo sí existe. Y en la Biblia se le menciona por muchos nombres. El acusador, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el tentador, la serpiente antigua. Hay muchos nombres por los cuales se le denomina al diablo, entre ellos Satanás. Y el propósito de Satanás es frustrar el plan de Dios y ocupar el lugar que Dios ocupa. Es por eso que sus ataques van dirigidos a todo lo que se refiere a Cristo, incluidos, por supuesto, todos aquellos seguidores de Cristo, aquellos hijos de Dios por la fe, y también lo que hace Satanás es tratar por todos los medios de evitar que aquellos que no conocen de Cristo sean iluminados con el mensaje del Evangelio. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4 dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sin embargo, y a pesar de todo lo malévolo que es Satanás, a pesar de toda la fuerza que Satanás tiene, por supuesto que iba a ser derrotado por nuestro Señor Jesucristo. No tiene nada Satanás que hacer en contra del Señor. El Señor Jesucristo mismo dijo, Satanás no tiene nada conmigo. No tiene ningún poder tiene sobre Cristo y sobre aquellos que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Aunque el ayuno es utilizado de una manera para mortificar los deseos corruptos de la carne, es la forma en que uno utiliza el ayuno para mortificar los deseos corruptos de la carne, para mantener al cuerpo sujeto, para que de esa manera podamos dedicarnos a la oración, la meditación de la palabra. Esa es la intención del ayuno, mortificar los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo. Pero en este caso, Cristo no necesitaba ayunar, porque la relación que Cristo tenía con el Padre era de una inmaculada perfección. Él no necesitaba mortificar su cuerpo porque él no tenía un cuerpo corrupto. Sin embargo, lo que hace nuestro Señor Jesucristo al ayunar es quitarse toda aquella distracción que viene como consecuencia de haberse convertido en un ser humano. Aquellas distracciones inherentes a la humanidad, como la comida, aquello que distrae a la meditación, a lo espiritual. Es aquello que el Señor buscaba quitarse todo eso para estar a solas con el Padre en una comunión íntima y de esa manera prepararse para la grandiosa comisión que se le había encomendado. Esa era la intención de que el Señor hubiera ayunado, no como nosotros ayunamos. Versículo 3 y 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo,
si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la Escritura que Satanás es muy astuto, es padre de toda mentira y es muy astuto. Tiene muchas artimañas para poder atacarnos. Las artimañas siempre busca utilizarlas en nuestras debilidades. ¿Se ha fijado, hermano, usted cómo la mayor debilidad que usted tenga es cuando Satanás comienza a acosarlo más? ¿Por qué? Porque él aprovecha las debilidades que todos tenemos. Jesús dice, la Escritura dice que Jesús tuvo hambre y era la ocasión perfecta para tentarlo a usar su poder y así satisfacer la necesidad de alimento. Con esto Satanás lo que buscaba era hacer que Jesús desconfiara de la bondad de Jesús y de su amor, de la bondad de su Padre, y de su amoroso cuidado. Esa era la intención de Satanás. Satanás sabía que si era el Hijo de Dios, él podía hacer eso, podía convertir las piedras en pan. Pero lo que estaba haciendo es que Jesús dudara de la bondad de su Padre, de la bondad de bienhechora del Padre hacia todas las necesidades que nosotros tenemos. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado de no dudar de la bondad y la providencia de Dios cuando nos encontramos en alguna necesidad. Si nos encontramos en la pobreza, sin trabajo, en la enfermedad, pasando por dificultades en nuestras relaciones personales, el diablo buscará la manera de tentarnos con el descontento, con la incredulidad. Y de esa manera él tratará de incitarnos a cometer actos ilícitos que están fuera de la voluntad de Dios. Satanás siempre busca tentar a los fieles creyentes para romper la relación que tenemos con nuestro Padre Dios y de esa manera destruir la confianza, destruir nuestra confianza. Él es lo que busca Satanás, que nosotros no creamos en las promesas de Dios, que nosotros desconfiemos en que todo lo que Dios dice se hace realidad en nuestra vida. Eso es lo que Satanás trata de destruir. Pero un creyente fiel, un creyente maduro, sabe que también las aflicciones provienen de Dios y que debe aceptarlas aun cuando no las comprenda en el momento, porque siempre llevan un fin bueno y un fin provechoso. Job capítulo 13, versículo 15 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios, pero la estrategia de él era hacerlo que dudara de él mismo, de la bondad de Dios. Él lo que le estaba diciendo era, ¿cómo es posible que tú, siendo el Hijo de Dios, si realmente eres el Hijo de Dios, cómo es posible que estés padeciendo de hambre? Si tú eres realmente el Hijo de Dios, eres el dueño de todas las cosas, y entonces, ¿por qué estás padeciendo carencias? Ese es el ataque de Satanás, haciendo que durara. Si realmente Dios fuera tu Padre, no estaría permitiendo que te estuvieras muriendo de hambre. Era la táctica de Satanás. Y esta misma táctica de que dudara a Cristo de la veracidad de la palabra de Dios, ya Satanás la había utilizado en contra de Eva en el huerto del Edén y le había funcionado. Les había hecho creer a Adán y a Eva que la prohibición de que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal era para que no se convirtieran ellos en dioses y de esa manera les privaba del privilegio de ser dioses. Los había engañado, les había funcionado con ellos. Pero con Jesús no funcionaría de esa manera porque él sí era el Hijo de Dios y toda la confianza estaba puesta en su Padre. Satanás lo incita a que use su poder para convertir
las piedras en pan y que de esa manera saciara su hambre. Pero esto únicamente lo hacía con la intención de que desobedeciera al Padre, de que violara el plan que la Trinidad había hecho, el plan redentor, para que Cristo fallara en ese plan y entonces todo se desmoronara. Cristo había tomado esa determinación de venir como hombre para consumar la obra redentora en la cruz del Calvario. Dice Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es cierto que Cristo tenía el poder para hacer esas cosas y muchas más. Él tenía el poder para convertir las piedras en pan. Como demostró más adelante, Él multiplicó los panes y los peces, los multiplicó, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, sacó demonios, resucitó muertos, pero ese poder siempre lo utilizó nuestro Señor únicamente para llevar a cabo su ministerio y no como una demostración de su carácter divino. Le dice Satanás, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús estaba preparado para darle una respuesta y cada una de las tentaciones de Satanás fueron frustradas con las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le contesta con la palabra porque sabe que Satanás conoce la Escritura. Y esta es la manera en que puede resistirse a Satanás, con la Escritura. La palabra de Dios es eterna, es verdadera. Sus promesas, cuando son acompañadas con la fe, son muy poderosas. Y son el arma en que nosotros podemos resistir al demonio. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La Sagrada Escritura es la única arma que tenemos para atacar al diablo. Y Pablo hace mención de ella representándola como una espada espiritual con la cual el guerrero destruye al enemigo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 17, ataquen con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es el arma que Dios nos ha dado para que nosotros podamos atacar los embates del enemigo. La respuesta de Jesús, tomada de Deuteronomio 8:3, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le da un golpe contundente a Satanás. Porque no es el alimento físico la parte más importante para la vida del hombre, sino aquel poder espiritual que procede de Dios, por medio del cual recibimos toda su gracia protectora y sustentadora. Eso es lo más importante para la vida del hombre, hermano. Es cierto que nuestras necesidades físicas son importantes, pero eso no debería de ser el foco de nuestra atención, puesto que Dios sabe que lo que nosotros necesitamos y Dios nos provee aquellas cosas en las cuales hay una necesidad física. Estas cosas que Dios nos provee, aquellas necesidades físicas que Dios nos provee, nos los trae por añadidura cuando nosotros tenemos una entrega. A todo espíritu entregado, Dios le da por añadidura. Dios tiene una provisión general para todo mundo, pero tiene una provisión especial para cada uno de sus hijos. Dice el Señor en Mateo 6:31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Nuestra atención principal siempre debe de ser buscar a Dios y obedecer sus mandamientos, porque no hay nada por urgente que parezca que Dios no tenga el control de todo. Dios suple nuestras necesidades porque Dios tiene el control de nuestra vida. Nosotros debemos siempre de obedecer los mandamientos de Dios y esperar siempre en Él, porque aún en las dificultades Dios tiene el control de todas las cosas. Dice el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. La primera de los ataques de Satanás, su primera artimaña le había fallado. Le había fallado al no lograr que Jesús desobedeciera al Padre buscando usar sus poderes divinos para convertir aquellas piedras en pan y satisfacer así su hambre. Eso lo que haría si hubieras hecho eso nuestro Señor Jesucristo era haber actuado en contra de los designios establecidos por la divinidad para el cumplimiento de la obra redentora. Ahora la tentación de Satanás estaba enfocada en que Jesús pusiera a prueba la fidelidad y el amor de Dios. La primera tentación de Satanás fue que dudara Jesús de si realmente era el Hijo de Dios, que dudara de la bondad de Dios. Ahora lo que va a hacer aquí con la tentación es que ponga a prueba la fidelidad y el amor de Dios. Y dice la Escritura que lo lleva al pináculo del templo. El pináculo del templo era el lugar más alto en Jerusalén. El templo estaba construido cerca de lo que se le llama el torrente de Cedrón, que era una caída de agua, y el pináculo era la parte más alta de todo Jerusalén. ¿Por qué lo lleva a Satanás ahí? Porque lo que quería Satanás es que hiciera un espectáculo, que Jesús se aventara desde el pináculo del templo para que todo Jerusalén viera el poder que tenía de que los ángeles fueran a rescatarlo. Pero esto, más que exaltar a Cristo, lo que iba a hacer era denigrarlo. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer era poniendo a prueba la voluntad de su Padre. Para esta tentación, Satanás cita la Escritura, el Salmo 91, buscando con esto desconcertar a Jesús. Satanás decía que si Jesús realmente confiaba en la palabra de Dios, entonces él debía de aceptar ese reto. Probablemente le dijo, si tú realmente crees que toda la palabra de Dios es verdad, entonces si la palabra de Dios dice que a sus ángeles mandará para que no tropieces en piedra, entonces debes de hacerlo, porque entonces estarías en contra de lo que dice la palabra. Pero el diablo es el padre de la mentira y le gusta distorsionar la Escritura para sus propios fines. De la misma manera como hay hombres que son conocedores de la Escritura, pero buscan distorsionarla para los fines propios. Conocen versículos de memoria, conocen doctrina, se aprenden toda la Escritura, pero no la aplican a su vida como realmente la Escritura demanda. Su corazón está lleno de engaño y viven en franca rebeldía a los mandamientos de Dios. Estos hombres que hacen esto están siendo manipulados por el demonio y muchas veces no se dan cuenta o no les interesa estar siendo manipulados. Y aunque es cierto que hay una promesa en el Salmo 91 de que Dios mandará a sus ángeles a que protejan a sus hijos, esta promesa se refiere a que los guarda para llevarlos por los caminos correctos, no para ser tentados, no para hacer espectáculos. Esta es una distorsión de parte de Satanás.
Y es una distorsión que se ha diseminado mucho también entre algunas sectas, entre algunos falsos maestros que tuercen las escrituras haciendo espectáculos con las promesas de Dios. Hay algunos falsos maestros que juegan con serpientes venenosas porque el Señor Jesucristo les dice en Marcos 16, 18 que no les afectarán, que no los dañarán. Hay quienes también incluso se prenden fuego porque en Isaías 43, 2 dice que cuando pases por fuego no te quemarás. Esto, hermanos, es torcer las escrituras. Esto no tiene nada que ver con lo que la escritura realmente demanda de nosotros. Esto es únicamente tratar de probar de manera ilícita la veracidad de la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que Satanás buscaba que Cristo hiciera. Que él tomara las escrituras como Satanás se las decía y no como la escritura realmente dice. Es por eso que el Señor Jesucristo le contesta con la palabra y le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cómo entonces nosotros podemos compaginar si hay un versículo que dice que Dios mandará a tus ángeles a que te protejan con esta palabra que dice escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios? Una de las reglas de la hermenéutica bíblica, que es la enseñanza de la escritura, es que la escritura se debe de interpretar con la propia escritura, porque la escritura nunca se contradice. No hay ninguna contradicción en la escritura. No hay versículos que contradigan a otros versículos, porque Dios es uno, su palabra es una, su pensamiento es uno. Así que el versículo mencionado por Satanás es una promesa a los hijos de Dios para ser guardados, para que vayan por los caminos correctos y utiliza a los ángeles para que se haga así. Eso es una promesa de Dios para llevar por los caminos correctos a sus hijos, no para hacer espectáculo. Pero la respuesta de Jesús no es una promesa, es una ordenanza. Es algo lo cual nosotros no podemos omitir. Es muy diferente una promesa a una ordenanza. La ordenanza es algo inapelable, es un mandato divino. Por lo tanto, la ordenanza, por medio de la cual Cristo le contesta, es algo que no debía ser quebrantada bajo ninguna circunstancia. Esta palabra que Dios le da a Satanás tiene más peso específico a aquello que Satanás le decía. Y no porque la otra palabra no tenga el peso, simplemente porque no tenía el peso, porque Satanás se lo había quitado. Satanás había desvirtuado la palabra de tal manera que no era lo que Dios había dicho. Versículo 8 al 11 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La última batalla en una guerra siempre es la más difícil, siempre es la más encarnizada. Así también Satanás se reservó para el final su peor tentación. Es por eso, hermanos, que nosotros nunca debemos de bajar la guardia cuando logramos derrotar alguna tentación. Debemos de estar preparados porque seguramente siempre van a venir tentaciones y siempre van a venir tentaciones cada vez más difíciles. Es por eso que nosotros debemos de estar siempre preparados con todos los medios de gracia, hermanos, porque las tentaciones difíciles se van a presentar. Si usted está pasando por alguna tentación a la cual usted ha logrado dominar, está logrando dominar, o ya definitivamente ya quedó en el olvido, no baje la guardia. Van a venir más tentaciones y tentaciones más fuertes.
Esta última tentación con la cual Satanás lo estaba atacando llevaba como objetivo hacer que Jesús cometiera la más perversa y horrible idolatría. Ese es uno de los pecados que Dios más aborrece, el pecado de la idolatría. Porque cuando alguien comete idolatría, lo que está haciendo es despreciar directamente a Dios, cambiando a Dios por otras cosas. Esa es la idolatría. Y la idolatría siempre se presenta de manera muy sutil para un creyente. ¿Por qué se presenta de manera muy sutil? Porque un creyente no va a adorar un ídolo. No va a buscar adorar una imagen. Pero sí va a buscar o va a ser tentado en adorar otras cosas que lo desvían de Dios. Va a buscar adorar más su trabajo, sus posesiones, sus diversiones. Ese es un tipo de idolatría. Y la idolatría, lo que hace aquí Satanás es tratar de que Cristo cometa el pecado de idolatría. Satanás, que es el gran engañador, dice que lo lleva al monte, un monte alto, y le muestra todos los reinos del mundo y lo majestuoso de los reinos. Debió de haberle mostrado, me imagino que se valió de imágenes para hacerle ver el imperio romano, las pirámides de Egipto, todos los grandes imperios, lo majestuoso, la corte, los placeres, las vestimentas, los lujos, todo eso le mostró, porque del monte lógicamente no se iban a ver todo ese tipo de reinos. Y se los muestra de esa manera con la intención de provocar en Cristo un deseo por obtenerlos. ¿Qué persona que no sea creyente, qué persona que no confía en Dios, no se deja manipular por obtener todo este tipo de deseos? Dentro de nosotros, dentro de nuestra vida social, dentro de nuestra época, nosotros somos atacados con muchos deseos. Nosotros vemos personas que no se resisten a tener el último iPhone que va saliendo. Personas que aún con poco dinero se compran, van a los aparadores y ven las ropas de marca. Y de verdad, hermano, yo he visto personas que yo conozco, sé su situación económica y que traen ropa que realmente cuesta mucho dinero. Se privan de otras cosas para obtener esa situación. Y vemos noticias de cómo hay personas que incluso han empeñado, no sé, otros bienes que tienen para comprarse el último celular que está saliendo. Así que ese tipo de deseos es muy difícil de rechazar. Son deseos, ver todos los placeres, todas las riquezas. Yo recuerdo que en una ocasión llegué a una gasolinera, bueno, al mercado de la gasolinera en Estados Unidos, donde hay puros campesinos, y un señor que tenía todo el aspecto de campesino y que vestía pues pobre allá en Estados Unidos, llegó a comprar, no recuerdo la cantidad exacta, pero se llevó todas unas series de billetes de lotería. ¿Por qué? Porque es la codicia, el deseo, lo que pone Satanás siempre para tentar a las personas. A menudo las tentaciones entran por los ojos. Y es de la manera en que el primer pecado entró al mundo, por los ojos. Dice la Escritura que la serpiente le presentó a Eva el fruto del árbol prohibido, agradable a los ojos. Es una de las maneras en que Satanás nos tienta, por los ojos. Por eso dice la Escritura en Job capítulo 31, versículo 1, que debemos de hacer nosotros pacto con nuestros ojos. Debemos de hacer un pacto con nuestros ojos para no ver la tentación y la vanidad. Salmo 119, 37 dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Satanás le prometió darle a Jesús todos esos reinos, pero por supuesto era una vana promesa.
Como Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo es el dueño del universo, es el soberano del universo. Dios el Padre le prometió darle por herencia todas las naciones y los confines de la tierra, como dice el Salmo 2. Pero lo que estaba haciendo Satanás era tomar esa promesa para tentar a Jesús y decirle, si eres hijo de Dios y esos reinos van a ser tuyos, ¿por qué no los tomas de una vez? ¿Para qué te esperas? Yo te lo estoy ofreciendo. Tú eres si realmente vas a ser el dueño de todo ello, es momento de que los tomes. Mira, ahí están, te los ofrezco, recíbelos. Ve la grandeza de todo lo que tú vas a recibir. Recíbelos ya, ese es el momento que los recibas. Es otra de las tentaciones de Satanás que nos hace a nosotros desesperarnos muchas veces en esperar de las cosas que Dios tiene para nosotros y querer tomarlas siempre fuera de la voluntad de Dios. Le pedimos al Señor muchas cosas, pero estamos acostumbrados a recibir las cosas rápido, no esperar en la voluntad de Dios. Eso es lo que hace Satanás, le dice a Cristo, tómalas ya. Lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme. Y esa era la cruel estrategia de Satanás, que buscaba incitar al hijo a que le arrebatara a su padre el reino que ya le había prometido darle. Quería que tomara ilegalmente el premio que Jesús recibiría de forma legal una vez que hubiera completado su obra redentora. Todo es de Cristo. Él es el dueño de todo. Pero no iba a contravenir aquellos planes que habían hecho la Trinidad para adelantarse a todo aquello que ya le iba a venir el momento que terminara su obra redentora. Esa es la estrategia que el diablo utiliza para seducir a los hombres. Les hace ver que todo lo que hay en el mundo es de ellos y que lo pueden conseguir si tan solo le adoran a él. Y desgraciadamente muchos caen en su trampa porque no les importa pagar los precios tan altos que el demonio les cobra por entregarle todos aquellos placeres, las lujurias, sus pasiones, sus fantasías, sus posesiones. No les importa que el diablo les cobre caro. Ellos reciben en el momento en que Satanás les pone todo en sus manos. Pero el Señor Jesucristo no cae en su trampa. Y con la firmeza que le daba su condición de ser hijo de Dios y con la autoridad que le daba las Escrituras por ser el autor de ellas, es por eso que le dice, vete Satanás, la adoración debe ser única y exclusivamente a Dios y a nadie más. Esta es una enseñanza muy importante que nos trae estas palabras, hermanos. Porque cuánta idolatría se comete por un desconocimiento de la palabra de Dios. Toda adoración que no va dirigida a Dios es idolatría y va dirigida al diablo. Pablo dice en 1 Corintios 10, 19 y 20 que cuando se está adorando a un ídolo, realmente se está adorando a un demonio, parafraseando los versículos de Pablo. Cuando alguien está adorando a un ídolo, sea el ídolo que sea, como ya lo hemos mencionado, cuando usted adora más otras cosas que a Dios, no únicamente imágenes, no únicamente personas, cuando alguien adora algo más que a Dios, lo que está adorando es adorando a un demonio. Alguien decía que detrás de cada ídolo hay un demonio. Y el pasaje termina con el versículo 11 que dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles que le servían. La palabra nos habla que claramente eran ángeles manifestados en forma visible, así como nos habla de que Satanás se presenta en forma visible, también los ángeles se presentaron en forma visible. Mientras que Jesús era tentado, los ángeles se mantuvieron alejados para que quedara de manifiesto que Jesús y únicamente Jesús había vencido a Satanás con su poder.
Un solo ángel hubiera sido suficiente para haberle servido, pero se deja constancia de que era una gran cantidad de ángeles, como una manera de decir que toda la corte celestial había venido a honrar aquel triunfo que su Señor había hecho en contra de Satanás. Eso es lo que hace la corte celestial. Vienen y honran todos, se postran ante su Señor para servirle, porque estaban honrando aquel triunfo que Dios Cristo, nuestro Señor, había obtenido. Y son esos mismos ángeles los que Dios ha designado para guardar a todos aquellos que han sido elegidos para salvación. El mensaje central de este pasaje, hermanos, con esto termino. El mensaje central de este pasaje no es que nosotros tomemos este ejemplo para poder nosotros guardarnos de las tentaciones, aunque tiene esa enseñanza. Pero el mensaje central del pasaje es mostrarnos la gloria del Señor Jesucristo, su poder, su autoridad sobre toda potestad y su amor por nosotros al rechazar todas las tentaciones de Satanás únicamente para cumplir aquella obra redentora que nos traería a cada uno de nosotros el beneficio de la vida eterna. Qué gran enseñanza, hermanos, qué gran enseñanza trae esto, la gran enseñanza del amor que Cristo tuvo por nosotros. No únicamente con la muerte en la cruz nos demostró que fue lo más grande, que fue el pináculo de la grandeza de la obra de Cristo, sino con cada victoria que el Señor Jesucristo tuvo aquí como hombre en la tierra, iniciando con esta victoria de ganarle a Satanás. Con eso nos demuestra la gloria de Cristo, su poder y su amor por nosotros. Pero también nos deja el ejemplo de que nosotros podemos vencer las tentaciones del diablo si nos encontramos fieles al Señor. Separados de mí, nada pueden hacer, dice el Señor Jesucristo. Protegidos por el Espíritu Santo y armados con la palabra, con la espada de la palabra, y siempre tomados de la mano de Cristo, nosotros vamos a vencer todas aquellas tentaciones. Yo no sé, hermano, qué tentación esté teniendo usted en este momento, que seguramente la tendrá. Pero toda aquella tentación con la que Satanás lo esté tentando para buscar apartarlo a usted de los planes de Dios, usted debe desecharlo y debe de confiar en que en Cristo usted podrá resistirla y salir triunfante de ella. No importa la tentación de la que se trate, sea una tentación pequeña, sea una tentación grande, siempre usted, tomado de la mano de Cristo, va a poder resistir. No se desanime, hermano. Continúe trabajando. Que nadie lo desanime. Usted continúe caminando en Cristo y usted va a poder resistir y salir triunfante de ella, porque usted es una oveja de Cristo y nadie la puede separar. Vamos a orar.